Muy bienvenidos. Estamos dando inicio a este desafío de 3 días de biodesprogramada tus limitaciones. Muchas gracias por estar. Recuerden que este es el inicio del desafío de 3 días de biodesprogramada tus limitaciones. Así que muy bienvenidas, bienvenidos. Gracias por elegir sumarse a este desafío que es súper interesante. A mí me llena de pasión poder hacer esto, me llena de alegría. Vamos a estar sumando por acá. Muy buenas tardes. Gracias. Perfecto. Muy bien, un minutito más. Me voy a ir presentando. Voy a ir presentando la propuesta. Bueno, mi nombre es Ángeles Vargas Lonsalles, soy biocoach. ¿Y por qué me defino como biocoach? ¿Qué es esto? Porque tengo como formación inicial ser biodecodificadora profesional ya hace más de 9 años, para 10, así que es lo que tanto me apasionó. Y cuando empiezo a descubrir esto de la biodecodificación, fue gracias a que estaba siendo en ese momento supervisora de higiene y seguridad y me doy con que las personas se accidentaban igual, aún con todos los elementos de protección personal, con todas las leyes, con todas las normas, con todo el equipamiento. Y ahí fue como que me di cuenta, o para mí fue un gran descubrimiento, porque en ese momento estaba como muy sorda de mis emociones, no sabía que existían, no sabía qué eran. Y ahí es donde me doy cuenta de que no tenía que ver con factores externos, o sea que si a mí me pasaba algo en mi cuerpo, en ese momento un accidente de trabajo, si bien el entorno tenía que ver, pero el mayor porcentaje tenía que ver con lo que la persona sentía dentro, y generalmente las causas de accidente en mis investigaciones que más tenían que ver era por la distracción y el agotamiento de la persona, era por lo que estaba manifestando. Entonces, ahí. Entonces, empecé a investigar qué es esto de las emociones, me encuentro con el libro de Daniel Goleman, que es alucinante, o sea, fue como un antes y un después para mi vida después de ese libro, porque me di cuenta no solamente que había emociones, hola Marcos, ¿cómo estás? Sino que también eh, había emociones como, por así decirlo, como positivas y negativas, y que además habían emociones que si se desequilibraban, así sea la alegría, podía traer como inconvenientes en nuestra vida, que actualmente en el coaching le decimos trivialidad, que es cuando me río de todo y no estoy tomando nada en serio. Después de eso, empecé con el coaching ontológico profesional, hace 3 años, ya soy coach y formadora de biocoaches, y fue como una herramienta complementaria en esto de la biodecodificación, porque empecé a ver como si bien la biodecodificación nos permite ver el por qué y el para qué tenemos una enfermedad o un conflicto, una situación limitante, con el coaching ontológico podíamos reprogramar y diseñar los aprendizajes necesarios para salir ya como definitivamente de esas repeticiones y de esas cosas que veníamos haciendo y que no teníamos como ni logros ni resultados. Así que para mí esta fusión una bomba en el cerebro, una bomba en el cuerpo y una bomba en las emociones, pero como que una bomba para adentro, ¿no? Perdón por la analogía, pero es lo que me sale porque en mi vida esto ha sido explosivo, descubrirlo. Así que bueno, me gustaría que alguien se presente, alguien del Zoom me diga cómo viene, o alguien del Instagram que me escriba y me digan cómo están hasta aquí, cómo vienen. Bienvenidos, qué hermoso tenerlos, qué hermoso verlos. Está Mar, Eli, Mirta, Lili, Fer, Clelia. Muchas gracias por estar. Victoria, Marcos.
Qué lindo saludarlos. Bueno, esa fue mi presentación. Tenemos acá el chat del Zoom. Buenas tardes, Flor. Qué lindo que estés acá. Así que, bueno, este desafío son 3 días, así que les voy a pedir que me acompañen durante estos 3 días a poder indagar un poquito más hacia adentro. Mi intención es facilitarlos a que esto suceda. Y el objetivo de este desafío es aprender a escucharnos, aprender a sentirnos, aprender a ponerle palabras a lo que nos pasó, nos pasa y a lo que queremos que nos pase. En definitiva, esto quiere decir que mi objetivo de este desafío es que aprendamos a responsabilizarnos de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Para eso vamos a necesitar como el diagnóstico médico o algunas otras cuestiones, pero ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, uno de los principales objetivos de este desafío es aprender a responsabilizarnos, escuchándonos y sintiéndonos un poquito más. Porque si hay una enfermedad, porque si hay un conflicto limitante, hay algo que nos está como incomodando en nuestra vida, ya sea como muy profundamente o livianamente, vamos a aprender a escucharlo. ¿Por qué? Porque para aprender a escucharlo necesitamos información, necesitamos comprender a nuestro cuerpo, necesitamos saber cómo funciona y para eso necesitamos educarnos porque estamos en medio de un nuevo paradigma de salud responsable. Por eso creo que la biodecodificación es tan llamativa, tiene tanta resonancia en el mundo hoy en día, porque tiene que ver con un nuevo paradigma de salud. Ese paradigma de que la enfermedad está afuera, de que el contagio está afuera, de que la mala praxis está afuera y yo no tengo nada que ver, creo que está terminando. Hay una conexión con lo que va sucediendo afuera, con lo que nosotros pensamos y sentimos que tiene una lógica de oro, que tiene una lógica exacta, que eso ha sido descubierto gracias al doctor Hammer. Entonces creo que uno de mis principales propósitos es poderte brindar esa información para que podamos trabajar juntos. Si no brindamos esa información primero, no vamos a poder después hablar en el mismo idioma, ¿sí? Así que eso es el primer objetivo, saber, descubrir y entender y comprender que nuestro cuerpo tiene un lenguaje particular, funciona de una manera de día, funciona de otra manera de noche, lo mismo vamos a ver que funcionan con los síntomas, que tenemos diferentes tejidos, que funcionan de manera diferente, que no es lo mismo una lesión en la piel, que, por ejemplo, una lesión en un hueso, en un músculo, o una lesión en un órgano vital como es el pulmón o es el riñón. Otro objetivo fundamental es que podamos tener en cuenta que tenemos creencias, que funcionamos de una determinada manera de pensar y sentir, y que a veces ese pensar-sentir nos favorece y en otros momentos no tanto, pero lo peor, por así decirlo, es que no sabemos que tenemos esas limitaciones. Entonces también como objetivo de este taller es descubrir cómo darme cuenta de esas creencias limitantes que en muchas ocasiones ha generado enfermedades o que a la larga puede terminar generando enfermedades. ¿Bien? Otro objetivo fundamental es tomar conciencia, ¿sí?, de que nosotros somos nuestros propios sanadores, de que dentro nuestro hay una sabiduría interna, hay un proceso de sanación y de cicatrización que es natural en nuestro cuerpo, que eso lo podemos ver en una lesión de piel. Cuando nosotros nos lesionamos la piel y se cicatriza es porque hay algo natural, porque funciona de esa manera, y de esa misma manera que se cicatriza, de que se sane, que el cuerpo se autogestiona y se cura, también lo hace hacia adentro, ¿sí? También lo hace hacia nuestro propio interior, por más que a veces no lo veamos. Entonces, otro objetivo fundamental es poder tener ese darme cuenta
cuando estoy sintiéndome estresado, estresada, que es muy importante porque es una de las maneras de prevenir un gran estrés. No quiere decir que vamos a prevenir una enfermedad, porque acá ya lo que vamos a aprender que es que a mayor estrés, mayor intensidad de la enfermedad. Entonces, si yo aprendo a autorregular, a gestionar la intensidad del estrés, también en algún momento eso que podría llegar a ser un cáncer, hoy solamente puede llegar a ser un resfrío, ¿no? Para darles un ejemplo. Así que ese también es la propuesta. Este curso, este desafío, este taller, estos webinars, estos 3 días, no es para las personas que creen que la medicina tradicional lo es todo, ¿sí? No es para las personas que quieran sanarse sin hacer nada. Para esas personas, estos 3 días de desafío, no van a encontrar solución o respuesta si ustedes creen que la ciencia, así tal cual como la conocen ahora, si la medicina, así tal cual como la conocen ahora, es todo. Porque esto va, como les vuelvo a decir, es un nuevo paradigma y tiene unas características que tienen que ver con incluirnos, incluir nuestra sabiduría, incluir nuestra autocuración al proceso de la medicina. Biodecodificación profesional acompaña al proceso médico, ¿sí? No está aparte, por eso les digo que esto no es para las personas que solamente ven a la medicina como el único recurso, sino que también estamos proponiendo que hay que aprender a escucharse, a sentirse y a autogestionar esas emociones. Entonces, los 3 días, ¿qué es lo que vamos a ver? El primer día lo que vamos a ver es esto, cómo funcionan las enfermedades y por qué me enfermo en el mejor momento de mi vida. No sé si alguna vez les pasó que estuvieron en algún momento de vacaciones, encontraron trabajo, ese trabajo que tanto desearon, les subieron el sueldo y al otro día aparece la enfermedad. Entonces vamos a descubrir por qué es que pasa eso. No es que nuestro cuerpo ni nuestro cerebro esté en contra, sino que hay unas lógicas que necesitamos aprender. Va a ser el primer día. El segundo día vamos a ver cuál es la herencia de nuestros padres, esa herencia emocional, esa herencia que a veces nos condiciona y no sabemos cómo ni por qué, o a veces tampoco sabemos que está ahí esa herencia. Y el tercer día, cómo vamos a hacer el paso a paso para salir y reprogramar lo que queremos hacer, nuestro futuro, hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Así que vamos a dar inicio a este primer día, que va a tener que ver con esto de que cómo funcionan las enfermedades. Esto lo descubre el doctor Hammer, que fue un oncólogo alemán, falleció hace poquito, que él descubre esto de las enfermedades con su propia historia. A él se le muere su hijo de 18 años, se le muere en un atentado que se llamaba Dirk, y al poco tiempo Hammer desarrolló un cáncer de testículo. Y es gracias a este desarrollo de cáncer de testículo que él puede darse cuenta que este cáncer de esta parte del cuerpo en particular, que tenía que ver con las gónadas, tenía que ver con la pérdida irreparable de su hijo. Qué casualidad que las gónadas, que los testículos, sea el órgano donde se fabrican los hijos, y él había perdido justamente eso, un hijo. Entonces ahí Hammer puede conectar esto de su emoción, su tristeza irreparable por la pérdida de su hijo y su cáncer de testículo. Entonces él ahí dice, eureka, acá hay algo que investigar, hay algo que ver. ¿Cómo puede ser que yo esté sufriendo por mi hijo y tenga que ver el cáncer de testículo? Entonces era como muy gráfico, muy lógico el ejemplo. Hola David, ¿cómo estás? Entonces, acá empieza a investigar, tiene más de 40.000 casos investigados, y él descubre 5 leyes, nosotros acá solamente vamos a ver la segunda ley, tiene 5 leyes
en la cual él ve que en exactamente todos los casos se daba de la misma manera, por eso se llaman leyes y no se llaman hipótesis o ninguna de ese estilo, porque él lo demuestra y lo comprueba, ¿sí? Entonces, en esta segunda ley de Hammer, él puede descubrir y describir cómo funciona la enfermedad, ¿sí? Que en el comienzo, cuando yo tengo una vida normal, cuando yo tengo un gasto energético muy poco, generalmente a la noche puedo recuperar ese gasto energético, ¿sí? Y cuando recupero ese gasto energético, lo recupero durmiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un día normal, voy a dormir bien, voy a dormir normal. Pero en cambio, si yo tengo un desgaste energético en el día, por ejemplo, me voy al gimnasio y no estaba previsto en mi rutina, entonces durante la noche voy a dormir como muy pesado, incluso es probable que durante la noche aparezcan ciertos síntomas como calambres o dolores de músculo. Hasta ahí nosotros sabemos que eso es normal, natural y perfecto, que después de un desgaste energético, que después que hayamos ido a un concierto bueno, ahora ya no pudimos ir durante todo el año, ¿no? Pasado, pero después de ir al concierto de un gran artista, después de haber bailado toda la noche, después de haber hecho gimnasia, el dolor aparece después. Y es normal y está bien. Y para nosotros es como, wow, es lógico, es natural que me duela porque anoche estuve en el boliche, o es natural que me duela porque ayer fui al gimnasio. Entonces nosotros sabemos que mientras estamos gastando energía, no hay dolor, el dolor aparece después en reparación. Entonces, con este breve ejemplo, ya podemos darnos cuenta que la enfermedad tiene dos fases. Tiene una fase de estrés, una fase que se llama simpaticotonía, que es una fase de día, que es a donde estoy gastando energía, donde estoy estresado, donde estoy estresada, y tenemos una segunda fase, que es lo opuesto, que generalmente es de noche, y es donde me duele el cuerpo, donde aparece el síntoma, ¿sí? Lo que pasa que en una enfermedad o en un estrés, porque me dejaron sin trabajo, porque tengo enfermo a mi hijo, porque no me sale el proyecto, porque no me están eligiendo, lo que pasa que en esa clase de estrés, el estrés es muy prolongado, si se prolonga por semanas, se prolonga por meses, se prolonga por años. Entonces, cuando por fin yo puedo relajarme de eso, aparece la enfermedad. Y es ahí donde no podemos como enganchar o no podemos darnos cuenta que la enfermedad que está apareciendo en este momento de mi vida tiene que ver con el estrés que yo vengo sintiendo hace un montón de tiempo o hacía un cierto periodo de mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me estoy dando cuenta que este estrés viene de hace tiempo. Nosotros en coaching vemos cómo cuando yo tengo un estrés que es prolongado en el día, prolongado en la semana, prolongado en los meses, en los años, ese estrés, decimos, pasa a la transparencia. En coaching lo definimos así. Decimos que ese quiebre, esa situación que a mí me desagrada, que no me gusta, que es incómoda, pasa a la transparencia. O sea que de alguna manera está como en un automático, pasa a ser normal en mi vida. Pero el hecho de que pase a ser normal en mi vida, el hecho de que sea incómodo, el hecho de que me estrese, que me duela y que pase a ser normal en mi vida, no quiere decir que en alguna parte de mi cerebro no lo esté registrando, ¿sí? Y es súper natural que yo esté pasando por un proceso doloroso, esté pasando por un momento de mucho estrés y que no lo registre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra psiquis, tiene un sistema de protección que se llama minimaxia esquizofrenia, que en la formación lo desarrollamos y lo podemos comprender, que es esta idea de que cuando a mí me pasa algo grave, cuando yo tengo un shock emocional, cuando algo está, cuando yo siento que hay una amenaza en mi vida, esta minimaxia esquizofrenia es como una protección emocional, como unas vendas, que no me permite distinguirlo en su totalidad, ¿sí? Y está muy bien que no pueda distinguirlo en su totalidad, porque de esa manera yo puedo gestionar mi supervivencia. ¿Qué les quiero decir con esto?
que nuestro cerebro, nuestro órgano, esta central de comando perfecta, tiene como objetivo fundamental nuestra supervivencia en el instante siguiente. Entonces no puede estar con un estrés permanentemente consciente, ¿sí? ¿Por qué no puede estar con un estrés permanentemente consciente? Porque le provocaría un gasto energético excesivo. Y eso es perjudicial para nuestra vida, porque al tener un gasto energético excesivo, nos podemos quedar sin energía, y si nos quedamos sin energía, podemos distraernos o nos puede pasar algo. Entonces acá donde les quiero traer este concepto, esta idea, que quiero que los invito a reflexionar, que si ustedes se fijan, nosotros tenemos muchas historias con las enfermedades, le tenemos mucho miedo, y es lo que en biodecodificación le decimos el conflicto con el diagnóstico. Y ustedes van a encontrar estudios, van a encontrar mucha información en internet, donde ven que lo que termina agravando la enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino es el miedo que yo tengo a la enfermedad. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando yo tengo mucho miedo a la enfermedad, estoy con un conflicto de diagnóstico, es una emoción que me desgasta, y si algo me desgasta, no tengo energía suficiente para reparar y para cicatrizar la enfermedad en sí misma, ¿sí? Por eso es que el conflicto del diagnóstico muchas veces agrava hasta el 90% de la enfermedad. Bien, hay un caso que entre los biodecodificadores lo ¿Eh? contamos en la formación, que es muy conocido, La que luz, te prende esta. te apago el micrófono, Ada, ahí está, que es muy conocido, que él era jovencito, era un adolescente, y tiene como diagnóstico se me fue el nombre, una esclerosis múltiple. Entonces, el médico le pide a los padres que por un tiempo se reserven el diagnóstico para que el adolescente no entre en conflicto, no entre en crisis, y él pueda seguir haciendo sus deportes para ver cómo iban. Entonces, como era menor de edad, los padres entran en el consenso con el médico y no le dicen el nombre del diagnóstico. El tema es que al cabo de un tiempo, este jovencito, este adolescente, seguía haciendo sus actividades, seguía haciendo sus deportes, solamente tenía como una pequeña renguera en sus piernas. Y al cabo de un tiempo, por accidente, se termina enterando el nombre científico o el nombre médico de su diagnóstico. Entra en shock, entra en crisis y empieza a empeorarle la enfermedad. Entonces, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es, si ustedes tienen un conflicto en este momento, si ustedes tienen una enfermedad, este es el momento donde les pido que reflexionen y se pregunten qué piensan de la enfermedad o del conflicto que tienen en este momento. Entonces lo que estamos haciendo ahora es viendo la capa superficial de creencias del conflicto, la enfermedad en sí misma. Y esto es muy importante, darnos cuenta de esta capita superficial que envuelve a la enfermedad o que envuelve al conflicto. Porque a veces esta capita, estas creencias que yo tengo acerca de la enfermedad o que yo tengo acerca del conflicto, es muy grande o son muchas y no me dejan acceder a esto. Entonces, primer punto a tener en cuenta en este desafío de biodesprogramar las limitaciones es darme cuenta qué pienso, qué siento de lo que tengo o de lo que me pasa. ¿Sí? Entonces muchas veces vamos a encontrar que hay creencias de incurabilidad. Por ejemplo, creo que no puedo curarme. Ya no hay solución para mí. Este conflicto, como lo tengo de hace mucho tiempo, ya nada ni nadie me puede ayudar para salir de esto. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna, me la pueden escribir por el chat para que yo pueda seguir trabajando con ustedes y que podamos seguir haciendo juntos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, qué creo de limitante con el conflicto que tengo, con lo que me está pasando? Y cuando hablamos de conflicto, además de emociones, estamos hablando de esos conflictos que me duelen, que no puedo superar
y que en biodecodificación profesional los trabajamos como si fueran un síntoma y funciona la biodecodificación tal cual, ¿sí? Como por ejemplo, si yo pienso gastritis crónica nerviosa, muy bien Lili, ¿y qué pensás de esa gastritis crónica nerviosa? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Que te podés curar? ¿Que es fácil curarse? ¿Que es difícil? ¿Que es complejo? A mí me salió en un nivel muy alto de glucemia. Sonia, gracias. ¿Y qué pensás de ese nivel alto de glucemia? ¿Qué pensás de eso? Escribime en el chat, por favor. Entonces vamos viendo cómo cuando yo tengo un diagnóstico, tengo un conflicto que puede ser plata, un conflicto de trabajo, un conflicto de pareja, un conflicto con mis hermanos, con mi papá, con mi casa, también es tratado como un síntoma y también me puedo hacer esta pregunta. ¿Qué pienso que no puedo tener la plata que quiero? ¿Qué pienso que no encuentro el trabajo que deseo? ¿Sí? Que fue a causa de un estrés laboral. Bien, ¿y ese estrés laboral tiene solución, Sonia? Bien, entonces en una sesión de biodecodificación, ahora no. Bien, perfecto. Gracias por eso, Sonia. Gracias por esa respuesta. Entonces, lo que primero hacemos en una sesión es esto, es preguntarte qué pensás de lo que tenés. Porque, por ejemplo, no quiere decir que sea el caso de Sonia, pero Sonia, ¿me das permiso para usarte como ejemplo? Debería cambiar de trabajo, me dice, ok. Sí, sí, bien, perfecto. Entonces, lo que va a pasar, digamos, es que Sonia, ella cree que ahora no tiene solución. Entonces, si cree que ahora no tiene solución o que la única manera de tener soluciones cambiando de trabajo, ya hay un límite en la curación. Yo ya estoy condicionando la curación y estoy diciendo que esto tiene solución si yo más o menos cambio de vida. Entonces, para nuestro cerebro resulta muy desafiante la curación, porque le estoy poniendo una condición que es muy elevada, muy estresante, o sea, como muy allá. Entonces, si la condición de mi curación está muy allá, es difícil acceder, ¿sí? Pero está muy bueno que nos demos cuenta qué creencia tenemos acerca de lo que nos pasa, ¿sí? Vuelvo a decir, es muy importante. Si mi hija y mi esposo se pelean mucho y yo estoy en el medio. Ok, bien, perfecto. Entonces acá vamos a ver que también es una creencia de que yo soy la intermediaria de ellos dos que siempre se van a llevar mal, entonces siempre voy a estar enferma. Puede ser así, no sé, estoy hablando porque estoy usando como ejemplos. Bien. Entonces, volvamos a esta cuestión de que a este regalo que nos hace Hammer, de descubrir que primero necesito tener un estrés emocional y que después aparece la enfermedad, después con el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué tiene que pasar para que aparezca con el tiempo? Lo que tiene que pasar es que yo me estreso de sobremanera, no me doy cuenta que me estoy estresando de sobremanera justamente por este mecanismo de protección, que es la mínima esquizofrenia, y cuando me relajo, aparece la enfermedad, ¿sí? Y ese me relajo tiene que ver que yo haya solucionado un conflicto, me haya ido de vacaciones o simplemente haya descansado un fin de semana. Lo que sea para mi cerebro que yo relajé, que yo ya no estoy más en estrés, que ya no estoy corriendo, ahí empieza un proceso de reparación y ahí es donde mayormente empiezan los síntomas, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el hecho que yo me relaje para mi cerebro para que empiece a curarme? Porque ustedes imagínense una liebre, ¿sí? Que está siendo perseguida por el león, por un predador, por un lobo, y esa liebre tiene la patita lastimada. Entonces, mientras el león o el lobo o el predador la persiga, ¿qué le importa más a la liebre? ¿Su patita lastimada o su vida? Su vida, ¿sí? Entonces, aún si tiene la patita lastimada, la liebre va a correr, 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 hasta que se encuentre a salvo. Recién cuando se encuentre a salvo, recién cuando se relaje, recién cuando descubra, vea, se dé cuenta que el predador no está más, ahí empieza el proceso de cicatrización
de su patita. Pero no, ahora ya no es solamente el proceso de cicatrización de su patita, sino que también es el proceso de recuperación energética de todo lo que tuvo que correr mientras el león la perseguía. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces nuestro león, nuestro predador, nuestro lobo, no es alguien real, no es algo real, es una idea, es una creencia. Nosotros estamos todo el tiempo pensando que alguien nos persigue y nos va a comer. La cuenta del banco, la luz, el gas, un conflicto con mi pareja, una mala relación laboral. Entonces ese predador, ese lobo, ese león, no es alguien, no es un animal, sino que es nuestro estrés, nuestro miedo a algo, nuestra tristeza a algo, que pensamos que nos va a perseguir y cuando nos agarre vamos a morir, ¿sí? Entonces cuando por fin hacemos, uff, qué bueno que está la vida, por fin tengo el trabajo que tanto quiero, entonces relajo y al relajar le estoy diciendo a mi cerebro que tengo energía para reparar, que tengo energía para cicatrizar, ¿sí? Por eso es que muchas veces no se entiende que cuando yo me voy de vacaciones me enfermo. ¿Cómo puede ser? Y creo que mi cuerpo, mi cerebro está mal y algo funciona mal en mí. Por eso muchas veces cuando decodificamos, encontramos personas que tienen un cáncer y cuando le mostramos que están en el mejor momento de su vida, no lo pueden creer. O sea, sí lo pueden creer porque nosotros se lo estamos mostrando, ¿no? Yo digo nosotros porque trabajo con el Master Coach Daniel Orsusa, hacemos juntos la formación y también cuando tenemos tiempo hacemos juntos las sesiones y es muy rico para nosotros y para la persona hacer una sesión con nosotros porque tiene dos profesionales a su disposición. Un coach que hace 10 años que está siendo coach y una biodecodificadora que hace 8 o 9. Entonces tiene dos miradas distintas, por eso hablo de nosotros cuando me refiero a mí. La opinión del otro, tal cual, a veces la opinión del otro es ese gran predador que siento que me persigue, y yo tengo que estar como la liebre, corriendo, escapándome. Y cuando por fin me sienta segura, cuando por fin me sienta relajada, cuando por fin me sienta protegida, ahí aparece la enfermedad. Y bueno, y le estaba contando esto de que cuando hay personas con cáncer y le mostramos que están en el mejor momento de su vida, por fin han resuelto algo muy importante y ahí aparece el cáncer, claro, o sea, es maravilloso porque pueden descubrir que por fin han logrado algo que hace mucho que querían lograr, pero lo han logrado sintiéndose demasiado estresadas. Y ese estrés en potencia tiene una consecuencia en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es el desgaste energético, por lo cual nuestro cerebro va a hacer cualquier cosa, para que ese estrés mental no interfiera en nuestra supervivencia. Entonces tiene un mecanismo traduce, que convierte este estrés mental en una enfermedad, en un estrés biológico o en un comportamiento limitante. Porque él prefiere que nosotros tengamos una enfermedad o un comportamiento limitante antes de tener una interferencia en nuestra supervivencia, ¿sí? Hay una regla que vemos en biodecodificación que es que el cerebro prefiere que estemos sin un órgano, sin un miembro, antes de que estemos sin vida. A nivel familiar, prefiere que sacrificar a un individuo antes que se muera todo el clan, ¿sí? Que eso lo vemos como en las manadas de los animales, como de las gacelas, que prefiere que se sacrifique una gacela antes de sacrificar a todo el clan, ¿sí? Y a nivel de especie, prefiere sacrificar a un clan antes de que se pueda morir toda la especie. Entonces, de esa manera, como que siempre nuestro cerebro quiere garantizar nuestra supervivencia. Bien, entonces, para ir cerrando, porque en Zoom me quedan 2 minutos,
La idea es identificar el conflicto claramente, ¿sí? Es poder identificar el conflicto lingüísticamente lo más claro posible. Nos vamos a acercar al dolor, ¿sí? Porque cuando yo lo nombro, duele y revivo incluso estas situaciones, pero es importante pagar el precio de ese acercamiento al dolor para poder identificarlo, porque eso nos va a permitir trabajar con lo que nos pasa, ¿bien? Entonces, un tip para esto, no hay que explicar, simplemente hay que contar y decir lo que me pasa, claramente. Por eso el diagnóstico es muy importante, por eso me fueron escribiendo diagnósticos, así que se lo súper agradezco, porque con esos diagnósticos vamos a trabajar mañana, ¿sí? Sin explicar, solamente digo y escribo lo que me pasa. No encuentro pareja, no tengo dinero, me llevo mal con mi jefe, no encuentro el trabajo que quiero, tengo cistitis diagnosticada de tal fecha. Eh, el desde cuándo, eso también es muy importante, desde cuándo. Entonces, para que se vayan con una pregunta, para que sigamos con el desafío es una pregunta poderosa, ¿para qué me quiero curar? Esto es fundamental. Identifico qué es lo que tengo, acto seguido, ¿para qué me quiero sanar? ¿Qué hay después de este conflicto? ¿Qué hay después de esta situación? Me queda menos de un minuto en Zoom, así que si se llega a cortar, eh, por Instagram voy a seguir dando tips para que nos veamos mañana y voy a seguir diciendo a qué hora nos vemos mañana y qué es lo que vamos a seguir viendo.